Hola amigos, ¿qué tal el día de hoy? Soy Increíbleco, y espero que estén listos para una aventura llena de datos curiosos que les volarán la cabeza. Prepárense para sorprenderse con estos datos increíbles, porque hoy vamos a explorar rincones del conocimiento que ni se imaginaban. Así que pónganse cómodos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y vámonos directo a descubrir las curiosidades más increíbles del mundo. Arrancamos con algo fuerte. Imagínense esto: Japón, tierra de samuráis, tecnología futurista y momias que se momificaban en vida. Así es, amigos. Estoy hablando de los monjes que practicaban el Soku Shinbutsu. Estos tipos, en busca de la iluminación, se sometían a un proceso extremo. Dieta estricta, casi sin comida ni agua, imaginen el sacrificio. Y al final, se enterraban vivos, una práctica que te deja pensando, ¿verdad? ¿Se han preguntado si todos vemos el mundo igual? Pues les cuento que hay personas con una mutación genética que les permite ver millones de colores más que el resto. Millones. Se llaman tetracrómatas y poseen un cuarto tipo de cono en los ojos. Mientras nosotros vemos un arco iris normalito, ellos ven un espectáculo de colores inimaginables. Es como tener una versión HD de la vista. ¿No les parece alucinante? Vámonos ahora con la mitología hindú. Cuenta la leyenda que el dios Rama construyó un puente gigante para rescatar a su esposa Sita, que estaba en Sri Lanka. Lo curioso es que, entre India y Sri Lanka, existe una formación rocosa submarina, el Puente de Adán. ¿Coincidencia? Algunos creen que podría ser la prueba de esta historia épica. Yo no sé ustedes, pero a mí me dan escalofríos estas conexiones entre la realidad y la mitología. Capítulo 4. Días importantes. El día que duró un segundo más. Y casi destruye Internet. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple segundo podría tener un impacto tan grande en nuestro mundo digital? Bueno, hoy vamos a explorar ese día peculiar y fascinante. ¿Un día con un segundo extra? Sí, has oído bien. Un segundo adicional puede parecer insignificante, pero en el mundo de la tecnología y la precisión, cada segundo cuenta. Sucedió en 2012. Un año lleno de eventos importantes. Pero uno de los más curiosos fue este segundo extra que se añadió al reloj. El 30 de junio, para ser exactos, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, se añadió un segundo adicional. Este ajuste, conocido como segundo intercalar, se hace para mantener nuestros relojes en sincronía con la rotación de la Tierra. Se le agregó un segundo al día para ajustar los relojes atómicos a la rotación de la Tierra. Parece poca cosa, ¿verdad? Pero este pequeño ajuste es crucial para mantener la precisión en la medición del tiempo, pues causó un caos tecnológico. Los sistemas informáticos, que dependen de una sincronización precisa, no estaban preparados para este cambio inesperado. Servidores de Internet y sistemas financieros sufrieron fallas por culpa de ese segundo extra. Los errores se propagaron rápidamente, afectando a empresas y usuarios en todo el mundo. ¿Quién diría que un segundo podía causar tanto problema, no? Este evento nos recuerda lo delicado que es el equilibrio en nuestro mundo digital y cómo incluso los cambios más pequeños pueden tener grandes repercusiones. Capítulo 5. Operaciones militares. La vez que estuvimos a punto de una guerra nuclear, por un error, agárrense porque esta historia es de infarto. Imaginen estar en un submarino, en medio del océano, con la tensión de la Guerra Fría en su punto más alto. La paranoia y el miedo eran el pan de cada día. En plena Guerra Fría, un submarino soviético estuvo a punto de lanzar un torpedo nuclear contra Estados Unidos. La situación era tan crítica que cualquier error podía desencadenar una catástrofe. ¿Por qué? Pensaron que la Tercera Guerra Mundial ya había empezado. Los sistemas de comunicación fallaron y la tripulación creyó que estaban bajo ataque. La presión era inmensa y la decisión debía tomarse en segundos. Menos mal que un oficial, Vasily Arkhipov, mantuvo la cabeza fría y evitó el ataque. Arkhipov, con su increíble calma y juicio, se opuso a la decisión de lanzar el torpedo, a pesar de la presión de sus compañeros. Un héroe que salvó al mundo de una catástrofe nuclear. Su valentía y determinación fueron cruciales en ese momento. Sin su intervención, el mundo que conocemos hoy podría ser muy diferente. A veces pienso que la suerte juega un papel importante en la historia. ¿Ustedes qué creen?
La historia está llena de momentos en los que una sola decisión cambia el curso de los acontecimientos. En este caso, fue la decisión de un hombre la que nos salvó de un desastre inimaginable. Reflexionemos sobre cómo pequeños actos de valentía pueden tener un impacto monumental en el destino de la humanidad. Capítulo 6. Taiwán. El país que existe y no existe. Taiwán es una isla vibrante y llena de vida, con una historia rica y una cultura única. Sin embargo, su estatus político es uno de los más controvertidos del mundo. Un país que no existe. Así es la situación de Taiwán. Aunque tiene todas las características de un país independiente, su reconocimiento internacional es limitado. Tiene gobierno, economía, moneda propia, su sistema democrático es robusto y sus ciudadanos disfrutan de libertades que no se encuentran en muchos otros lugares de Asia. Pero no es reconocido por la ONU ni por muchos países. Esta falta de reconocimiento oficial afecta su capacidad para participar en organizaciones internacionales y firmar tratados. China lo considera parte de su territorio, lo que crea una situación geopolítica súper compleja. Beijing ha presionado a otros países para que no reconozcan a Taiwán, utilizando su influencia económica y política. Taiwán, un país que vive en un limbo político, donde sus ciudadanos eligen a sus propios líderes y toman decisiones soberanas, pero siempre bajo la sombra de la amenaza china. Pero que sigue adelante con fuerza. Su economía es una de las más dinámicas del mundo, especialmente en el sector tecnológico, donde empresas taiwanesas lideran la innovación global. Un ejemplo de resistencia y de cómo la política puede ser un laberinto. Taiwán sigue luchando por su lugar en el mundo, demostrando que la identidad y la autodeterminación son fuerzas poderosas. Hablemos de fútbol. ¿Conocen a Mário Zagallo, un brasileño que hizo historia en los mundiales? Primero, ganó como jugador en 1958, después como entrenador en 1970 y para rematar, como asistente técnico en 1994. 3 Copas del Mundo en diferentes roles. Un récord que nadie ha podido igualar. Un verdadero maestro del fútbol. Y ahora, un poco de ternura. ¿Sabían que en Marruecos hay cabras que trepan a los árboles? Y no a cualquier árbol, sino a los argán. Lo hacen para comer sus frutos, y los pastores recogen las semillas que las cabras escupen para hacer aceite de argán. Un trabajo en equipo entre cabras y humanos. Estas imágenes siempre me sacan una sonrisa. La naturaleza es increíble. ¿Se creen buenos para las matemáticas? Pues existe un problema que tiene a los matemáticos de cabeza, el problema de P versus NP. Si alguien lo resuelve, se lleva $1 millón. Y no solo eso, su solución podría revolucionar la informática y la criptografía. El problema es tan complejo que nadie ha podido descifrarlo. ¿Algún genio entre mis viewers que se anime a intentarlo? Para terminar, una historia de emprendimiento. ¿Adivinen qué vendía Nike antes de ser la marca deportiva más famosa del mundo? Cartas de póker. Sí, amigos, en el siglo XIX, Nike se dedicaba a eso. Con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en el gigante que son hoy. Una muestra de que, con esfuerzo y visión, se puede llegar muy lejos. Imagínense esto, un desierto gigante, pero en lugar de arena, está cubierto de sal. Este lugar es tan vasto y blanco que parece un paisaje de otro mundo, una extensión infinita de sal que se extiende hasta donde alcanza la vista. Así es, amigos, en Bolivia existe un lugar llamado Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo. Con una superficie de más de 10,000 kilómetros cuadrados. Es tan grande que se puede ver desde el espacio. Y aquí viene lo más impresionante. Durante la temporada de lluvias, se forma una fina capa de agua sobre la sal y se convierte en un espejo gigante. Este fenómeno crea una ilusión óptica increíble, donde el cielo y la tierra parecen fusionarse en uno solo. Es como si el cielo se reflejara en el suelo, una cosa de locos. Las nubes, el sol y hasta las estrellas se ven duplicadas en esta superficie brillante, creando un espectáculo visual que deja a todos sin aliento. Dicen que es una experiencia alucinante, como estar en otro planeta. Caminar sobre esta superficie es como flotar en un sueño, con el horizonte desapareciendo en un mar de reflejos. Y por si fuera poco, este lugar guarda una de las mayores reservas de litio del mundo,
el material del futuro. Increíble, ¿no? Este recurso es vital para las baterías de nuestros dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, haciendo del Salar de Uyuni no solo un espectáculo natural, sino también un tesoro económico. ¿Sabían que nuestro cuerpo es una máquina perfecta? Y una de las cosas más impresionantes es lo que pasa en nuestro estómago. Resulta que el revestimiento de nuestro estómago, o sea, la capa que lo protege, se regenera completamente cada 5 días. Es como si tuviéramos un estómago nuevo cada semana. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los ácidos que tenemos en el estómago son súper poderosos, tanto que podrían deshacer el propio estómago. Así que imaginen, si no fuera por esta regeneración constante, literalmente nos estaríamos digiriendo a nosotros mismos. ¡Qué locura! Hablemos del Vaticano, el país más pequeño del mundo. Es increíble que en un espacio tan chiquito quepa tanto. No solo es la sede de la Iglesia Católica, sino que también tiene su propia compañía telefónica, para que los papas llamen a donde quieran. Y eso no es todo. También tienen su propio banco y hasta un servicio postal exclusivo. Es como un país en miniatura, pero con todo lo que se necesita para funcionar. Lo más curioso es que su economía se basa principalmente en donaciones y turismo. Un lugar único en el mundo. Capítulo 4. El día que aparecieron 3 soles en el cielo. ¿Se imaginan mirar al cielo y ver 3 soles? Pues no es ciencia ficción. Este fenómeno, aunque raro, ha sido documentado en varias partes del mundo. En China, en el año 2017, muchas personas fueron testigos de un fenómeno increíble: 3 soles brillando en el cielo. Este evento dejó a todos asombrados y maravillados. Obviamente, no es que de repente nos salieran 2 soles más, sino que se trató de un fenómeno óptico llamado parhelio. ¿Y cómo funciona? Este fenómeno ocurre cuando la luz del sol se refracta a través de cristales de hielo en la atmósfera. Pues resulta que la luz del sol se refleja en los cristales de hielo que hay en la atmósfera y crea la ilusión de que hay varios soles. Estos cristales actúan como pequeños prismas, desviando la luz y creando imágenes adicionales del sol. Imagínense la cara de la gente que vio eso. La sorpresa y el asombro fueron evidentes en todos los que tuvieron la suerte de presenciar este espectáculo. Un espectáculo único que nos recuerda lo increíble que puede ser la naturaleza. Estos fenómenos nos muestran que aún hay mucho por descubrir y admirar en nuestro mundo. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda que podrías ser testigo de algo extraordinario. La naturaleza siempre tiene una forma de sorprendernos. Capítulo 5. La guerra que duró 38 minutos. ¿Creen que una guerra puede durar menos que un capítulo de su serie favorita? Pues sí. La guerra más corta de la historia ocurrió en 1896, entre Reino Unido y Zanzíbar. ¿Y cuánto duró este conflicto? Tan solo 38 minutos, menos que un partido de fútbol. Parece ser que los británicos bombardearon el palacio del sultán de Zanzíbar, y este se rindió rapidísimo. Una guerra relámpago que nos deja pensando: ¿habrá alguien que se haya perdido la batalla por llegar tarde? Increíble, pero cierto. Capítulo 6. Sopa de serpiente y otras delicias de Taiwán. Si son amantes de la comida exótica, Taiwán es su lugar. En sus mercados nocturnos pueden encontrar platillos que jamás imaginarían. ¿Se les antoja una sopita de serpiente? ¿O prefieren probar el famoso tofu apestoso? Y para los más aventureros están los huevos centenarios. No sé a ustedes, pero a mí me da un poco de cosa, pero dicen que son deliciosos. Estos mercados son una explosión de sabores y olores, una experiencia única para los sentidos. ¿Han escuchado el dicho "a un rayo no le cae 2 veces en el mismo lugar"? Pues parece que no aplica para el jugador de béisbol Ray Caldwell. Este hombre desafió las probabilidades, porque le cayó un rayo 2 veces en el mismo partido. Imagínense la escena: están jugando un partido importante, y de repente te cae un rayo. Lo normal sería retirarse, ¿no? Pero no, este hombre siguió jugando como si nada, y lo mejor de todo es que su equipo ganó el partido. Un verdadero campeón. ¿Se imaginan un animal que no muere de viejo? Pues existe. Se llama Turritopsis dohrnii, y es una medusa que tiene la increíble capacidad de rejuvenecer.
Es decir, en lugar de morir, esta medusa vuelve a su estado juvenil. Es como si nosotros pudiéramos retroceder el reloj biológico y volver a ser niños. En teoría, esta medusa podría vivir para siempre. Es prácticamente inmortal. Claro, siempre existe el riesgo de que se la coma un pez o algo así, pero si logra evitarlo, puede seguir rejuveneciendo eternamente. Fascinante. Hasta los más inteligentes del mundo pueden cometer errores, y si no, que se lo digan a la NASA. La agencia espacial más prestigiosa del mundo no está exenta de fallos humanos. En 1999, perdieron una sonda espacial que iba camino a Marte, todo por un error matemático. Este incidente se conoce como el fallo de la Mars Climate Orbiter. Resulta que un equipo de ingenieros estaba usando millas para hacer los cálculos, mientras que el otro equipo estaba usando kilómetros. Este desajuste en las unidades de medida provocó un error en la trayectoria de la sonda. Un pequeño detalle que tuvo consecuencias catastróficas, ya que la sonda se estrelló contra Marte. La sonda, que debía estudiar el clima marciano, se desintegró en la atmósfera del planeta rojo. Y lo peor de todo es que este error le costó a la NASA la friolera de $125 millones. Este incidente subraya la importancia de la precisión y la comunicación en proyectos científicos. Una lección muy cara de matemáticas. Desde entonces, la NASA ha implementado medidas más estrictas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Este error es un recordatorio de que incluso los más pequeños detalles pueden tener grandes consecuencias. ¿Alguna vez se han preguntado qué significan las 3 líneas del logo de Adidas? Pues no son solo un diseño bonito. Estas líneas representan una montaña, un símbolo de los desafíos que debemos superar en la vida. Es como una metáfora de la superación personal, de la lucha por alcanzar nuestras metas. Así que ya saben, cada vez que vean el logo de Adidas, recuerden que la vida está llena de obstáculos, pero que con esfuerzo y dedicación podemos superarlos todos. ¿Pensabas que lo habías visto todo en funerales? Pues prepárate para sorprenderte. En Ghana, los funerales son una celebración de la vida, no una despedida triste. Aquí, la muerte se convierte en una fiesta llena de música, baile y colores vibrantes. La tradición funeraria ghanesa es única en el mundo. La gente se reúne para celebrar la vida del difunto con alegría y entusiasmo. La música resuena en el aire, y todos se unen en un baile que simboliza el viaje del alma hacia el más allá. Y no solo eso, los ataúdes son verdaderas obras de arte. ¿Alguna vez has visto un ataúd con forma de avión? En Ghana es posible. Los ataúdes en Ghana reflejan la vida y pasiones del difunto. Cada uno es diseñado meticulosamente para contar una historia. Si eras un pescador, tu ataúd podría tener la forma de un pez. ¿Te gustaba la pesca? Pues te vas en un ataúd con forma de pez, un tributo perfecto a tu pasión. ¿Eras un apasionado del baloncesto? Imagina un ataúd en forma de zapatilla gigante, un homenaje a tu amor por el deporte. En lugar de lágrimas, hay risas y recuerdos felices. Es una manera de recordar la vida con alegría, ¿no creéis? En Ghana, los funerales son una celebración vibrante que honra la vida del difunto de una manera única y colorida. ¿Alguna vez os habéis quedado mirando al espejo durante mucho tiempo? Es una experiencia que todos hemos tenido en algún momento. Nos miramos, observamos cada detalle de nuestro rostro, y a veces, parece que estamos buscando algo más allá de nuestra apariencia física. Mucho cuidado, porque vuestro cerebro puede jugaros una mala pasada. Lo que parece ser una simple reflexión puede convertirse en algo mucho más inquietante. Se llama efecto Troxler, y hace que, después de un rato, vuestra imagen reflejada empiece a distorsionarse. Este fenómeno ocurre porque nuestro cerebro tiende a desvanecer los estímulos visuales que no cambian. Caras borrosas, rasgos que se deforman. Es como si el espejo se convirtiera en una ventana a una realidad alternativa, donde nuestras facciones se transforman en algo irreconocible. Incluso podéis llegar a ver a otra persona. Esta ilusión puede ser tan vívida que podríais jurar que alguien más os está mirando desde el otro lado del espejo. Así que ya sabéis, mejor no tentar al cerebro y mantener las sesiones de autocontemplación cortas. La próxima vez que os encontréis frente a un espejo, recordad que lo que veis puede no ser siempre lo que parece. La Biblia, ese libro sagrado, que en el siglo XIX en Francia tuvo una edición un tanto peculiar.
Imaginad una Biblia cuya cubierta no fuera de cuero, sino de piel humana. Sí, amigos, habéis oído bien. Piel humana. Se llamaba bibliopegia antropodérmica, y se dice que se usaba en libros judiciales. Una práctica macabra que nos recuerda el lado oscuro de la historia. Capítulo 4. 11 de septiembre de 2001. Una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva. 4 aviones secuestrados. 2 torres que se derrumban. El Pentágono en llamas. El mundo contuvo el aliento mientras presenciaba el horror en directo. Un día que cambió la historia, la seguridad en los aeropuertos y la forma en que viajamos. Capítulo 5. En la Segunda Guerra Mundial, la creatividad se puso al servicio de la estrategia militar. ¿Y qué mejor manera de confundir al enemigo que con un ejército fantasma? Tanques inflables, altavoces que imitaban el sonido de motores y un montón de ingenio. Así nació el ejército fantasma de Estados Unidos, una ilusión óptica que sembró el caos entre las filas nazis. Capítulo 6. Taiwán, una isla con una identidad propia, que no puede defender en los Juegos Olímpicos. Debido a la presión de China, los atletas taiwaneses compiten bajo el nombre de Chinese Taipei, una situación política compleja que les impide mostrar su bandera y escuchar su himno en el podio. Un recordatorio de que la política y el deporte a veces van de la mano. Capítulo 8. Los peces que cambian de sexo. En el reino animal, la naturaleza siempre nos sorprende. ¿Sabíais que algunas especies de peces, como el pez payaso, pueden cambiar de sexo? Si la hembra dominante muere, el macho más fuerte se transforma en hembra para ocupar su lugar. Una estrategia de supervivencia que demuestra la increíble capacidad de adaptación de la naturaleza. Capítulo 9. El número que tu mente no puede procesar. El infinito. Un concepto difícil de comprender. Pero existe un número tan grande, tan inimaginablemente grande, que ni siquiera cabe en el universo conocido. Se llama número de Graham, y si intentaras visualizarlo, tu cerebro colapsaría antes de poder comprenderlo. Un recordatorio de que hay misterios que la mente humana no está preparada para resolver. Capítulo 10. Louis Vuitton y el fuego que protege su imperio. Louis Vuitton, símbolo de lujo y exclusividad. Pero ¿qué pasa con los productos que no se venden? En lugar de rebajarlos o donarlos, Louis Vuitton prefiere quemarlos. Sí, habéis oído bien. Los queman. Una práctica polémica que busca mantener la imagen de marca y evitar la devaluación de sus productos. Ficción. Nuestro viaje comienza explorando las diversas culturas que pintan nuestro planeta con una paleta de tradiciones. En China, por ejemplo, la tradición dicta que las familias pueden contratar plañideras profesionales para expresar dolor en los funerales, una muestra de respeto hacia los difuntos. Viajando a Indonesia, nos encontramos con la comunidad Toraja, donde la muerte no significa un adiós definitivo. Cada año, los cuerpos de sus seres queridos son exhumados, vestidos con ropas nuevas y paseados por la aldea en un ritual llamado Manene. En Japón, el silencio y el respeto son valores fundamentales. En lugar de aplaudir después de una actuación tradicional, la audiencia agita sus manos en el aire. Estas costumbres, aunque diferentes a las nuestras, nos recuerdan la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Nuestro cuerpo es un universo en sí mismo, una sinfonía de procesos complejos que trabajan en armonía. El estómago, ese órgano encargado de procesar nuestros alimentos, alberga un poder asombroso, la regeneración. Las paredes del estómago están expuestas a un ambiente altamente corrosivo debido a los ácidos gástricos, esenciales para descomponer los alimentos. Sin embargo, la naturaleza ha dotado al estómago de una capacidad de regeneración excepcional. Cada 3 a 4 días, las células que recubren las paredes del estómago se renuevan por completo. Imaginen, una renovación constante, una danza microscópica de vida y muerte que nos permite disfrutar de cada bocado. Adentrémonos en las páginas de la historia, donde encontraremos relatos tan insólitos como el concilio cadavérico. En el siglo IX,
El Papa Esteban VI protagonizó uno de los eventos más extraños en la historia de la Iglesia Católica. Esteban VI, motivado por rencores políticos, ordenó la exhumación del cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, fue vestido con los ornamentos papales y sentado en un trono para enfrentar un juicio póstumo. El Papa Formoso fue acusado de perjurio y usurpación del papado. Durante el macabro juicio, un diácono fue designado para responder por el difunto pontífice. El veredicto fue de culpabilidad. El Papa Formoso fue despojado de sus títulos, sus dedos fueron cortados y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. Este evento nos recuerda la crueldad y la lucha de poder que a veces han manchado la historia de la humanidad. El tiempo, esa constante en nuestras vidas, también está sujeto a pequeñas variaciones. El 29 de junio de 2022, la Tierra completó su rotación en 1.59 milisegundos menos de lo habitual, estableciendo un nuevo récord para el día más corto jamás registrado. Aunque esta diferencia pueda parecer insignificante, tiene implicaciones importantes en la medición del tiempo y en la sincronización de sistemas tecnológicos como los GPS y los relojes atómicos. Los científicos atribuyen esta aceleración en la rotación de la Tierra a diversos factores, como los movimientos del núcleo terrestre, las mareas oceánicas y el derretimiento de los glaciares. Este fenómeno nos recuerda que vivimos en un planeta dinámico, en constante cambio, y que incluso las constantes que damos por sentadas pueden variar. La historia bélica está llena de conflictos prolongados, pero también de enfrentamientos breves que terminan antes de lo que se inician. La guerra más corta jamás registrada, la Guerra Anglo-Zanzíbar, es un ejemplo de ello. En 1896, el Sultanato de Zanzíbar se enfrentó al Imperio Británico en una disputa por la sucesión al trono. El sultán pro-británico había fallecido, y su sucesor, Khalid bin Bargash, tomó el poder sin el consentimiento de los británicos. El Imperio Británico, decidido a mantener su influencia en la región, envió un ultimátum a Khalid bin Bargash para que abdicara. Ante la negativa del sultán, los británicos iniciaron un bombardeo naval contra el Palacio Real de Zanzíbar. En tan solo 38 minutos, las defensas del sultanato fueron neutralizadas. Esta breve pero intensa confrontación es un recordatorio de la rapidez con la que pueden cambiar las tornas en un conflicto armado. Nuestro planeta está vivo, y una muestra de ello es la actividad volcánica que da forma a la Tierra. Indonesia, un archipiélago ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, alberga la mayor cantidad de volcanes activos del mundo. Con más de 130 volcanes en erupción, Indonesia es un país donde la belleza natural se entrelaza con la fuerza geológica. Estos volcanes, aunque representan un riesgo potencial, también son una fuente de fertilidad para los suelos y un espectáculo impresionante para los sentidos. Entre los volcanes más famosos de Indonesia se encuentra el Krakatoa, cuya erupción en 1883 liberó una energía equivalente a miles de bombas atómicas. La actividad volcánica en Indonesia es un recordatorio de la constante transformación de nuestro planeta y de la poderosa fuerza de la naturaleza. El ajedrez, un juego de estrategia milenario, requiere de una concentración intensa y un gran esfuerzo mental. Aunque a simple vista parezca una actividad sedentaria, las partidas de ajedrez de alto nivel pueden ser tan demandantes como los deportes físicos. Durante los torneos, los jugadores de ajedrez pueden pasar horas sentados, analizando jugadas y anticipando los movimientos de sus oponentes. Esta actividad mental constante eleva su ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial y provoca la liberación de adrenalina. Estudios han demostrado que los jugadores de ajedrez pueden quemar hasta 6.000 calorías en un solo día de torneo. El ajedrez nos demuestra que la mente también se entrena y que la actividad intelectual puede ser tan exigente como el esfuerzo físico. En las profundidades del océano, un gigante silencioso se desliza por las aguas frías y oscuras, el tiburón de Groenlandia. Esta criatura enigmática, que puede alcanzar los 7 metros de longitud, es uno de los mayores depredadores del Ártico. Lo que hace al tiburón de Groenlandia aún más fascinante es su longevidad excepcional. Estudios recientes han revelado que estos animales pueden vivir durante siglos,
incluso superando los 500 años de edad. Su lento metabolismo, adaptación a las bajas temperaturas y dieta a base de peces de aguas profundas son algunos de los factores que contribuyen a su prolongada esperanza de vida. El tiburón de Groenlandia es un testimonio viviente de la capacidad de adaptación de la vida en los ambientes más extremos. Adentrémonos ahora en el mundo de las matemáticas, donde un enigma ha desafiado a las mentes más brillantes durante más de 160 años: la hipótesis de Riemann. Propuesta por el matemático alemán Bernhard Riemann en 1859, esta conjetura se relaciona con la distribución de los números primos. Aunque a primera vista parezca un problema abstracto, la hipótesis de Riemann tiene profundas implicaciones en la teoría de números y en la criptografía moderna. A pesar de los esfuerzos de generaciones de matemáticos, la hipótesis de Riemann sigue sin ser demostrada. Quien logre resolver este enigma no solo obtendría el reconocimiento mundial, sino también un premio de $1 millón ofrecido por el Clay Mathematics Institute. A lo largo de la historia, las profecías han cautivado la imaginación humana, alimentando especulaciones sobre el futuro. Una de las más intrigantes es la profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII. Según la leyenda, San Malaquías tuvo una visión en la que se le revelaron los nombres de todos los futuros papas, desde su época hasta el fin de los tiempos. La lista incluye 112 pontífices, cada uno representado por una frase críptica. El último papa de la lista, descrito como Petrus Romanus, Pedro el Romano, supuestamente gobernará la Iglesia Católica en tiempos de gran tribulación, antes de la destrucción de Roma y el juicio final. La autenticidad de la profecía ha sido cuestionada por historiadores, quienes argumentan que el documento que la contiene podría ser una falsificación del siglo XVI. Vámonos directo a Papúa Nueva Guinea, un lugar lleno de culturas milenarias. Allá vive la tribu Dani, conocida por sus costumbres ancestrales, algunas un poco intensas, la verdad. Imagínense que cuando un ser querido muere, algunos miembros se cortan una falange de los dedos como señal de duelo. ¡Auch! Duele solo de pensarlo. Pero eso no es todo, amigos. En algunas ceremonias, en lugar de darse la mano o un abrazo, los ancianos fingen sacarse los ojos con los dedos. Sí, los ojos. Lo hacen como un saludo simbólico, una muestra de respeto y confianza. Suena un poco extremo, ¿no? Dicen que esta práctica ha ido desapareciendo con el tiempo, pero todavía hay ancianos que la conservan. ¿Se imaginan saludar así a alguien? Yo creo que me quedo con el saludo tradicional. Hablemos del motor de nuestro cuerpo, el corazón. Este órgano es una maravilla de la naturaleza, tan increíble que puede seguir latiendo fuera del cuerpo. ¿En serio? Bueno, al menos por un tiempo. Cuando se realiza un trasplante de corazón, este puede seguir funcionando durante horas si se mantiene a la temperatura y condiciones adecuadas. Es como si tuviera vida propia, ¿no les parece alucinante? Y por si fuera poco, existen corazones artificiales que pueden bombear sangre sin latir. Sí, como lo oyen. Una persona puede estar viva sin pulso. La tecnología médica nunca deja de sorprenderme. Dejemos la ciencia por un momento y viajemos a Japón, un país lleno de contrastes, donde la tecnología convive con las tradiciones más antiguas. Y hablando de tradiciones, ¿sabían que en Japón existe un templo dedicado a el papel higiénico? Así como lo oyen, amigos. El santuario se llama Origami Jinja y está dedicado a la deidad del papel higiénico. Según la creencia, este dios protege a las personas de problemas digestivos y enfermedades estomacales. Lo más curioso es que los visitantes dejan pequeñas ofrendas de papel en el templo para pedir salud y bienestar. Sin duda, es una de las religiones más peculiares del mundo. Viajemos en el tiempo, a la Inglaterra de 1752. Imagínate que te vas a dormir el 2 de septiembre y al día siguiente despiertas el 14 de septiembre. No es un truco de magia, es historia pura. Resulta que en ese año, los británicos decidieron adoptar el calendario gregoriano para estar sincronizados con el resto del mundo. El problema es que tuvieron que eliminar 11 días del calendario de un plumazo. ¿Te imaginas el caos que se armó? La gente estaba furiosa, protestando en las calles y exigiendo que les devolvieran sus días robados.
Si te gusta la adrenalina y los paisajes volcánicos, Indonesia es el lugar para ti. Este país tiene el récord mundial de volcanes activos, alrededor de 130. Imagina la cantidad de energía que se concentra en este archipiélago. Y como si fuera poco, algunos de estos volcanes tienen características únicas, como el Kawah Ijen. Este volcán expulsa lava azul brillante debido a la combustión de gases de azufre. Es un espectáculo visual impresionante, parece sacado de una película de ciencia ficción. Amantes del fútbol, ¿se imaginan un partido que dure 3 días seguidos? Pues en Inglaterra, en 2019, 2 equipos decidieron romper el récord mundial del partido más largo. Jugaron sin parar durante más de 100 horas, sin interrupciones. Fue un maratón futbolístico épico, con más de 1000 goles anotados. No me quiero imaginar el cansancio de los jugadores, pero sin duda, fue un evento memorable para la historia del deporte. Adéntrate en el mundo de las matemáticas, un universo de números y ecuaciones que desafían la lógica. ¿Has oído hablar del número Graham? Prepárate porque este número es tan grande, pero tan grande, que ni siquiera una computadora puede escribirlo completo. Se usa en un problema matemático de combinatoria, y, aunque se ha demostrado su existencia, nadie sabe su valor exacto. Es tan gigantesco que si trataras de escribirlo, el universo entero no tendría suficiente espacio para todos sus dígitos. Terminemos con una historia sobre negocios y el poder de las marcas. ¿Conoces el famoso logo de Nike, el swoosh? Pues este símbolo icónico fue diseñado en 1971 por una estudiante llamada Caroline Davidson. ¿Y cuánto crees que le pagaron por su creación? Prepárate para la sorpresa. Solo $35. Sí, así como lo oyes. Años después, cuando Nike se convirtió en una de las marcas más grandes del mundo, Caroline recibió un merecido reconocimiento, acciones de la empresa que hoy valen millones de dólares. Imagínate esto, estás escalando una montaña en China y de repente, ¡bam!, te encuentras con un montón de ataúdes colgando en los acantilados. No es ninguna película de terror, es la realidad en algunas partes de China y Filipinas. Resulta que algunos pueblos indígenas creían que enterrar a sus muertos en alto los acercaba al cielo. Tiene su lógica, ¿no? El tema es que algunos de estos ataúdes tienen más de 500 años. ¿Cómo demonios los subieron ahí arriba? Ni los mejores arqueólogos del mundo lo tienen claro. Escaleras imposibles, cuerdas gigantes, poleas. A saber, lo que está claro es que ese funeral no se lo perdía nadie. Vale, esta es fuerte. Todos sabemos que el cuerpo humano es una máquina perfecta, ¿verdad? Pero lo que quizás no sepas es que tenemos un segundo cerebro. En el estómago. Se llama sistema nervioso entérico y tiene más de 100 millones de neuronas, más que la médula espinal. Este cerebro controla todo el proceso digestivo, pero no solo eso, también influye en nuestras emociones. ¿Nunca has sentido mariposas en el estómago cuando estás nervioso? Pues eso es tu segundo cerebro trabajando a tope. Increíble, ¿verdad? Si eres de los que les gusta lo tétrico, esta curiosidad te va a encantar. En la República Checa hay una iglesia que parece sacada de una película de terror. Se llama el Osario de Sedlec y está decorada con huesos humanos. Y no estamos hablando de unos pocos huesos, no. Estamos hablando de más de 40.000 calaveras y huesos formando lámparas, escudos y hasta un altar. Una locura. Dicen que los huesos pertenecieron a víctimas de la peste negra y de guerras medievales. Lo más heavy es que la iglesia sigue activa hoy en día. ¿Te imaginas ir a misa rodeado de huesos? Capítulo 4. Días importantes. El día que un presidente de EU desapareció. El 2 de agosto de 1923, el presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, murió repentinamente. Hasta aquí todo normal, ¿no? El problema es que las circunstancias de su muerte fueron muy extrañas. Su esposa se negó a que le hicieran una autopsia, lo que levantó sospechas. Algunos historiadores creen que fue envenenado, pero nunca se ha podido demostrar. ¿Fue un ataque al corazón? ¿Un complot político? A día de hoy, la muerte de Harding sigue siendo un misterio sin resolver. Capítulo 6. Imperio Británico. La reina que gobernó 2 veces.
La historia de la realeza británica está llena de personajes curiosos, pero ninguno como María II de Inglaterra. Esta reina tiene el honor de ser la única en la historia británica en compartir el trono con su esposo. Junto a Guillermo III, formaron una monarquía dual que gobernó Inglaterra, Escocia e Irlanda. Su reinado estuvo marcado por conflictos políticos y religiosos, pero aún así, lograron mantenerse en el poder durante varios años. María II murió en 1694, pero su legado como la reina que gobernó 2 veces sigue vivo en la historia británica. Capítulo 7. Deporte. La maldición de los 100 años del Benfica. ¿Eres supersticioso? Si la respuesta es sí, esta historia te va a encantar. En 1962, el Benfica era el mejor equipo de fútbol de Europa. Habían ganado 2 Copas de Europa consecutivas y nada parecía poder detenerlos. Pero entonces llegó la tragedia. Su entrenador, Bela Gutmann, abandonó el club tras una disputa salarial. Furioso, Gutmann lanzó una maldición sobre el equipo. El Benfica no volverá a ganar un título europeo en 100 años. Desde entonces, el Benfica ha perdido 8 finales europeas consecutivas. ¿Casualidad o maldición? Juzguen ustedes mismos. Capítulo 8. Animales. El pez payaso que cambia de sexo. Si pensabas que el cambio de sexo era algo exclusivo de los humanos, estabas muy equivocado. El pez payaso, ese que se hizo famoso gracias a la película Buscando a Nemo, también puede cambiar de sexo. Lo más curioso es que todos los peces payaso nacen machos. Viven en grupos con una hembra dominante y varios machos más pequeños. Si la hembra muere, el macho más grande del grupo se transforma en hembra. Increíble, ¿verdad? La naturaleza siempre nos sorprende. Capítulo 9. Genios. Nikola Tesla y su obsesión con el número 3. Nikola Tesla, el genio detrás de la corriente alterna, era un tipo brillante, pero también un poco excéntrico. Tenía varias manías y obsesiones, pero la más famosa era su fijación con el número 3. Tesla daba 3 vueltas alrededor de un edificio antes de entrar. Se lavaba las manos 3 veces seguidas y solo se alojaba en habitaciones de hotel cuyo número fuera divisible por 3. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que creía que el número 3 era la clave del universo. Sea como sea, la obsesión de Tesla por este número sigue siendo un misterio. Capítulo 10. Marcas famosas de comida, Kellogg's y su oscuro origen. ¿Te gustan los cereales Kellogg's? Pues prepárate para descubrir su oscuro secreto. Resulta que el Dr. John Harvey Kellogg, el creador de los famosos cornflakes, era un ferviente defensor de la abstinencia sexual. Kellogg creía que una dieta vegetariana y la eliminación de ciertos alimentos, como la carne roja y los cereales azucarados, ayudaban a reducir el deseo sexual. De hecho, creó los cornflakes como un alimento insípido y poco apetecible para evitar malos pensamientos. Irónico, ¿verdad? Hoy en día, los cereales Kellogg's son uno de los desayunos más populares del mundo. En China, por ejemplo, la muerte se conmemora con una solemnidad casi teatral. Las familias pueden contratar plañideras profesionales, mujeres que lloran y se lamentan con una intensidad desgarradora para expresar el dolor de los seres queridos. Esta tradición refleja la importancia de honrar a los antepasados y mostrar respeto por el ciclo de la vida y la muerte. En Indonesia, la comunidad Toraja celebra la muerte de una manera aún más sorprendente. Durante el ritual Manene, los cuerpos de los difuntos son exhumados, limpiados, vestidos y paseados por el pueblo. En Japón, el silencio y la contención son las expresiones más elevadas de admiración, con la audiencia levantando las manos y moviendo los dedos suavemente en lugar de aplaudir. El estómago humano. Un órgano con superpoderes. Nuestro cuerpo es un universo de maravillas, una sinfonía de procesos complejos que trabajan en armonía para mantenernos vivos. Las paredes del estómago son un campo de batalla constante. Las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico, esencial para descomponer los alimentos y eliminar bacterias dañinas. Para evitar la autodigestión, las células que recubren el estómago se regeneran a un ritmo asombroso. Cada 3 o 4 días,
Una nueva capa de células reemplaza a la anterior, protegiendo al órgano de los efectos del ácido. Este proceso de renovación constante es esencial para la salud digestiva. Es una maravilla de la biología, una danza microscópica entre la destrucción y la regeneración. El concilio cadavérico, un juicio macabro en la historia papal. En el año 897, en Roma, tuvo lugar el juicio póstumo del Papa Formoso. El Papa Esteban VI ordenó la exhumación del cadáver de su predecesor, acusándolo de perjurio y usurpación del papado. El cuerpo en descomposición fue colocado en un trono y sometido a un juicio macabro conocido como el concilio cadavérico. Esteban VI, actuando como juez y acusador, gritó acusaciones contra el silencioso Formoso. Formoso fue declarado culpable, sus títulos papales fueron revocados y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. Capítulo 4. El día más corto de la historia. Un suspiro en la eternidad. El 29 de junio de 2022, la Tierra experimentó el día más corto jamás registrado. Nuestro planeta completó su rotación en 1.59 milisegundos menos de lo habitual. Las causas de esta aceleración sutil aún se están investigando, pero podría estar relacionada con el movimiento del núcleo de la Tierra, las mareas oceánicas o el derretimiento de los glaciares. Capítulo 5. La Guerra Relámpago. 38 minutos que hicieron historia. En 1896, en la isla de Zanzíbar, tuvo lugar la guerra más corta jamás registrada, un conflicto que duró apenas 38 minutos. El sultanato de Zanzíbar se enfrentó al Imperio Británico en una disputa por la sucesión al trono. Cuando el sultán pro-británico murió, su primo, Khalid bin Bargash, tomó el poder sin el consentimiento de los británicos. La flota británica abrió fuego contra el palacio del sultán, destruyendo las defensas del sultanato y obligando a Khalid bin Bargash a rendirse. Capítulo 6. Indonesia. El reino de los volcanes activos. Indonesia, un archipiélago en el sudeste asiático, se encuentra en el corazón del anillo de fuego del Pacífico. Con más de 130 volcanes activos, Indonesia es un paraíso para los vulcanólogos. Uno de los volcanes más famosos de Indonesia es el Krakatoa. En 1883, su erupción cataclísmica generó tsunamis devastadores y liberó una nube de ceniza que oscureció el cielo durante días. El sonido de la explosión se escuchó a miles de kilómetros de distancia, un recordatorio del poder destructivo de la naturaleza. En el mundo del deporte, el ajedrez, un juego de estrategia e intelecto, podría parecer una actividad sedentaria. Sin embargo, detrás de la aparente calma de los jugadores de ajedrez, se esconde una batalla mental que exige un esfuerzo físico sorprendente. Durante los torneos de élite, el cerebro se convierte en un músculo que consume energía a un ritmo frenético. Los jugadores de ajedrez pueden quemar hasta 6.000 calorías en un solo día de torneo, comparable a la de los atletas de resistencia. El mundo de las matemáticas también tiene sus misterios sin resolver. La hipótesis de Riemann, propuesta en 1859, es uno de esos enigmas. Los números primos, aquellos números mayores que uno que solo son divisibles por uno y por sí mismos, son los bloques de construcción de todos los demás números. La hipótesis de Riemann propone una conexión profunda entre la distribución de los números primos y una función matemática compleja. Su resolución podría tener consecuencias revolucionarias para campos como la criptografía y la informática. Vámonos hasta Australia, un país que ya de por sí es un zoológico gigante, ¿verdad? Pero esta vez no vamos a hablar de canguros ni koalas, sino de la tribu Yolngu y su tradición, digamos, peculiar. Imagínense que cada vez que alguien fallece, su nombre se vuelve tabú, nadie puede decirlo más. Para evitar problemas, los miembros de la tribu se cambian el nombre constantemente a lo largo de su vida. O sea, que una persona puede tener 20, 30, hasta 50 nombres diferentes. ¿Se imaginan el lío de tener que recordar tantos nombres? Yo me volvería loco. Es como si cada vez que alguien conocido falleciera, tuvieras que cambiar tu nombre en Facebook, Instagram, el pasaporte, todo. Sin duda una tradición que nos hace reflexionar sobre la relación de esta cultura con la muerte y la memoria. Alucinante.
Siempre nos han dicho que el ojo humano puede distinguir millones de colores, ¿cierto? Pero lo que no nos contaron es que hay personas con una mutación genética llamada tetracromatismo que les permite ver 100 veces más colores que nosotros. Es como si vieran el mundo en Ultra HD, con una gama de colores que ni siquiera podemos imaginar. Mientras nosotros vemos un simple rojo, ellos ven cientos de tonalidades diferentes. Es como tener un filtro de Instagram natural en los ojos. ¿Se imaginan lo increíble que sería tener esa capacidad? Podríamos apreciar el arte, la naturaleza y hasta la comida de una manera totalmente nueva. Sería como redescubrir el mundo a través de un caleidoscopio. Si le tienen miedo a las ratas, mejor no vayan nunca al templo de Karnimata en la India. ¿Por qué? Porque está habitado por más de 25.000 ratas, y no crean que la gente las ahuyenta. No, señor. Resulta que estas ratas son consideradas sagradas, reencarnaciones de deidades. Los visitantes las veneran, les dan de comer y hasta caminan descalzos entre ellas. Yo no sé ustedes, pero yo no podría. Lo más curioso es que, a pesar de la cantidad de ratas y la falta de higiene, dicen que nunca ha habido una epidemia en el templo. ¿Será un milagro o simplemente buena suerte? Un misterio digno de un capítulo de los expedientes secretos Ace. Capítulo 4. El día que robaron un segundo. ¿Se imaginan que un día solo durara 23 horas? Pues eso fue lo que pasó el 30 de junio de 2012. Sí, como lo oyen, nos robaron un segundo de nuestras vidas. Y no fue cosa de magia negra ni extraterrestres, sino de los científicos. Resulta que la rotación de la Tierra se está ralentizando. Y para compensarlo, los relojes atómicos tuvieron que agregar un segundo intercalar. Aunque parezca poco, este segundo extra puede afectar sistemas tecnológicos y financieros en todo el mundo. Así que ya saben, si algún día sienten que les falta tiempo, recuerden que nos deben un segundo. Y quién sabe, tal vez en el futuro nos tengan que agregar horas o hasta días enteros para ajustar el reloj cósmico. El tiempo vuela literalmente. ¿Se imaginan poder vivir para siempre? Suena a película de ciencia ficción, pero en el fondo del mar existe una criatura que podría hacer realidad ese sueño. La medusa Turritopsis dornii. Esta medusa es considerada biológicamente inmortal. ¿Por qué? Porque cuando sufre daños o envejece, puede regenerar sus células y volver a un estado juvenil. Es como si un humano de 80 años pudiera volver a tener 20. En teoría, la Turritopsis dornii podría vivir para siempre, aunque en la naturaleza suele ser devorada por otros animales antes de alcanzar la inmortalidad total. ¿Quién sabe? Tal vez algún día descubramos el secreto de su eterna juventud. ¿Creen que el universo es grande? Pues el número de Skewes es tan inmenso, tan absurdamente grande, que ni siquiera el universo tiene suficiente espacio para escribirlo completo. Es un número que desafía la imaginación. Aparece en la teoría de los números primos, y su magnitud es tan descomunal que si intentaras escribirlo, tardarías más tiempo que la edad del universo en completarlo. Es como intentar contar todos los granos de arena del mundo multiplicados por la cantidad de estrellas del cielo. Es fascinante pensar que existen números tan grandes que escapan a nuestra comprensión. El universo matemático es infinito. Arrancamos este viaje de curiosidades en Tailandia, un país que ya sabemos que es un estuche de sorpresas. Cada año, en la ciudad de Lopburi, la gente celebra el Festival del Mono con un banquete enorme para los monos, montañas de frutas, dulces, manjares, todo para nuestros amigos peludos. Según la tradición, darle buena comida a los monos atrae la prosperidad y la buena suerte. Es como una ofrenda. Y bueno, viendo las imágenes parece que los monos lo disfrutan al máximo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo tenía planes para Europa, también tenía en la mira a Latinoamérica. Documentos secretos revelaron que los nazis tenían planes para expandir su influencia en países como Argentina y Brasil. Afortunadamente, nunca lograron establecerse en Sudamérica, pero esta historia nos demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Menos mal que no contaban con la astucia latina. ¿Se imaginan vivir con la idea de que el mundo se va a acabar? Pues eso fue lo que pasó en el año 999. Mucha gente creía que con la llegada del año 1000 llegaba también el apocalipsis.
Se decía que el fin del mundo estaba cerca y que el año 1000 marcaría el inicio del juicio final. Imagínense el pánico. Mucha gente lo dejó todo. Sus casas, sus trabajos, sus pertenencias, hasta regalaron su dinero. Se prepararon para el gran final. Pero el 1 de enero del año 1000 llegó y no pasó absolutamente nada. Nos vamos ahora al año 1983, en plena Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba que cortaba. Y en medio de esa tensión, un hombre llamado Stanislav Petrov se convirtió en el héroe que nadie conocía. Petrov era un oficial soviético que trabajaba en un centro de detección de misiles. Un día, el sistema de alarma se volvió loco. Detectaba que Estados Unidos había lanzado misiles nucleares hacia la Unión Soviética. Imagínense el caos. Todos entraron en pánico, pero Petrov mantuvo la calma. Algo no le cuadraba. Tenía un presentimiento, una corazonada, y decidió no informar a sus superiores. Afortunadamente, su intuición era correcta. El sistema había fallado, y gracias a la sangre fría de Petrov, se evitó una guerra nuclear a gran escala. Este hombre merece un monumento, un aplauso, de todo. En 1973, el astronauta Bruce McCandless II hizo historia al convertirse en la primera persona en flotar libremente en el espacio, sin estar atado a ninguna nave. McCandless utilizó un sistema de propulsión con mochilas a chorro para moverse, pero aún así, la situación era de alto riesgo. Afortunadamente, todo salió bien, y McCandless pudo regresar a la nave sin problemas. Nos vamos ahora al Imperio Otomano, una época de sultanes, harenes y ¿asesinatos familiares? Resulta que cuando un nuevo sultán subía al trono, tenía una costumbre bastante peculiar, por no decir macabra. Para evitar que sus hermanos le disputaran el poder, los mandaba a ejecutar, así de radical. Con el tiempo, la tradición se suavizó un poco, y en lugar de matar a sus hermanos, los encerraban de por vida en una sección del palacio. Un poco menos cruel, pero igual de impactante. A los amantes del fútbol les va a encantar esta historia. ¿Se imaginan un partido que dure 35 horas seguidas? Pues sucedió. En 2016, en Inglaterra, se jugó el partido de fútbol más largo de la historia. Los jugadores se turnaban para descansar, porque jugar 35 horas seguidas es de locos. Lo más increíble es que no lo hicieron por romper un récord, sino para recaudar fondos para caridad. Eso sí que es amor al fútbol. Me pregunto si al final del partido todavía tenían energía para celebrar. Nemo, o Nema. Prepárense para conocer al pez más versátil del océano, el pez payaso. Estos coloridos peces tienen la increíble habilidad de cambiar de sexo. Si la hembra del grupo muere, el macho dominante se transforma en hembra para asegurar la supervivencia de la especie. Un verdadero ejemplo de adaptación. Así que ya saben, Nemo podría haber sido Nema en cualquier momento. El genio que no dormía. ¿Se consideran trasnochadores? Pues no le llegan ni a los talones a Nikola Tesla, el genio detrás de la electricidad moderna. Se dice que Tesla dormía solo 2 horas al día. Afirmaba que su mente estaba tan activa que no necesitaba más descanso. Imaginen la cantidad de trabajo que podía hacer con tantas horas extra. Un verdadero adicto al trabajo. Sin embargo, esta rutina extrema le pasó factura a su salud con el paso de los años. El crucero fantasma del Triángulo de las Bermudas. En 1963, un crucero de lujo llamado SES Marine Sulphur Queen desapareció sin dejar rastro en el misterioso Triángulo de las Bermudas. El barco, con 39 personas a bordo, se desvaneció en el aire. Nunca se encontraron restos del naufragio, ni cuerpos, absolutamente nada. ¿Qué pasó con el SES Marine Sulphur Queen? La respuesta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. A ver, banda, ¿se imaginan un idioma que solo hablan 100 personas en el mundo? Pues existe. Se llama Lemerick y se habla en una isla remota de Australia. Lo más extraño es que este idioma tiene 4 dialectos y cada uno es diferente del otro. Es como si en México cada estado tuviera su propio idioma. Una locura. Lamentablemente, Lemerick está en peligro de extinción, al igual que miles de idiomas alrededor del mundo. Agárrense que esta historia está de película.
En 1968 la CIA quería recuperar un submarino soviético que se había hundido en el Pacífico. ¿Y qué hicieron? Montaron una operación secreta digna de James Bond. Usaron un barco gigante con una garra enorme para sacar el submarino del fondo del mar. Lo más increíble es que lo lograron mantener en secreto durante décadas. Imagínense la cara del mundo cuando se enteraron. Hablemos de misterios vaticanos. El Papa Juan Pablo I solo estuvo 33 días en el cargo antes de morir en 1978. La versión oficial dice que fue un infarto, pero las teorías de conspiración dicen que lo envenenaron por conflictos internos en el Vaticano. Un verdadero enigma. ¿Ustedes qué creen, banda? Capítulo 4. El día que nació Internet. Feliz cumpleaños, Internet. El 29 de octubre de 1969 se envió el primer mensaje a través de esta red que hoy en día no podemos vivir sin ella. Lo curioso es que el mensaje solo decía "lo". Imagínense si se hubiera caído el sistema antes de enviar la L. ¿Quién diría que ese pequeño paso sería el inicio de la revolución digital que conecta al mundo entero? Capítulo 5. La luna se está alejando. Adiós, eclipses totales. Resulta que la luna se está alejando de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año. Parece poco, pero en millones de años, la luna estará tan lejos que ya no veremos esos espectaculares eclipses. Y eso no es todo. Sin la luna, la Tierra sufriría cambios drásticos en su clima y mareas. Más nos vale cuidar a nuestra compañera espacial. Capítulo 6. La batalla más absurda de la historia. ¿Se imaginan un ejército atacándose a sí mismo? Pues pasó. En 1788, el ejército otomano tuvo un pequeño accidente en la batalla de Karansebes. Unos soldados borrachos confundieron a sus compañeros con el enemigo y empezaron a disparar. La confusión llevó a una masacre interna antes de que se dieran cuenta de su error. Una batalla épica, de lo absurda. Hablemos de héroes del fútbol. En la final del Mundial de 1962, el portero Bert Trautmann jugó casi toda la segunda mitad con el cuello roto. Con el cuello roto, banda. Sin saber la gravedad de su lesión, siguió jugando como un campeón y ayudó a su equipo a ganar. Un ejemplo de resistencia y amor al deporte. Capítulo 8. El pájaro más inteligente del mundo. ¿Pensaban que solo los humanos usaban herramientas? Pues no. Los cuervos de Nueva Caledonia son unos verdaderos genios. Usan palitos para sacar insectos de los troncos, igual que algunos primates. Y eso no es todo, pueden resolver problemas complejos y hasta recordar caras humanas. Más inteligentes que muchos, la verdad. Capítulo 9. Einstein. Reprobó matemáticas. Todos hemos escuchado el mito de que Einstein era un mal estudiante y que reprobó matemáticas. Falso. Einstein siempre fue un genio. Lo que pasa es que no soportaba el aprendizaje tradicional y las reglas estrictas de la escuela. Un rebelde con causa. Quizás por eso revolucionó la física con sus ideas fuera de lo común. Capítulo 10. El crucero que se tragó el triángulo. El Triángulo de las Bermudas siempre ha estado rodeado de misterio, y esta historia lo confirma. En 1918, el USS Cyclops, un lujoso crucero, desapareció en esa zona con más de 300 personas a bordo. Nunca se encontró rastro del barco ni de sus tripulantes. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con certeza. Un misterio sin resolver. Y bueno, banda, esas fueron 10 curiosidades que seguro no conocían. Espero que les haya gustado este viaje por lo increíble y lo desconocido. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima aventura, cuídense.